En este video vamos a trabajar presentándoles algunos conceptos para que ustedes puedan desarrollar sus producciones en el seminario de doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires, que se denomina Acercamientos Visuales al estudio del fenómeno educativo o de fenómenos educativos, para qué se toma la calle, quiénes y cómo lo hacen. Este seminario está diseñado, organizado y es enseñado por Analía Inés Meo y Ana Inés Heras. Específicamente, en esta presentación vamos a trabajar con los conceptos de visible, visual, virtual, que enseguida vamos a explicar de qué se trata, y ver también que estos conceptos, si bien provienen de algunos autores específicos y de un recorrido singular, se encuentran en otros autores y otros recorridos, tal vez con nombres un poco diferentes, pero vinculados al mismo espectro temático teórico. Vemos en pantalla una fotografía que es de mi autoría, Ana Heras. Vemos otra fotografía, una más y una más. Vamos a tratar de mantener estas imágenes en nuestra retina mientras avanzamos y después vamos a recuperarlas nuevamente más adelante. Entonces, como decíamos, para ingresar en este campo de lo visible, visual, virtual, vamos a realizar algunas precisiones en torno a la polisemia del ver y algunas conceptualizaciones de distintos autores sobre este aspecto, autores y autoras. En principio vamos a tomar el trabajo de María Carolina Cambré, argentino-canadiense, de Luc Pals, que es europeo, en realidad belga, pero también trabaja en otros países de Europa, y de Rose, que trabaja en el mundo angloparlante y que ha producido una versión de una suerte de compilación o manual sobre la investigación con material visual que ya lleva varias ediciones. Este último libro es muy recomendable y en cada una de las ediciones Rose ha ido realizando cambios que han permitido actualizar lo que presenta, a la vez que dialogar con lo que ella venía trayendo antes y reconfigurar de este modo el espectro de material que hay sobre el campo. Visible, visual, virtual, imagen, visión, visualidad, régimen escópico. Acá entonces vamos a ir tomando a estos autores y autoras para introducirnos en cómo manejan estos conceptos y qué equivalencias podemos encontrar entre ellos. Vamos a denominar a lo visible como lo que podemos ver, como cuando decimos visible o invisible en castellano. Vamos a denominar a lo visual como lo que aparece sugerido, es decir, que tiene algún nivel de relación con un índice visible, pero no necesariamente está ahí. Un ejemplo de lo visual podría ser, si vemos una fotografía donde hay cabellos movidos por el viento, suponemos que hay viento, pero el viento no lo vemos. Entonces hay un índice del viento, aparece sugerido, pero no está ahí en forma visible. Lo virtual sería aquello que no está allí definitivamente, pero es evocado. Es una abstracción en ese sentido, es algo que no se encuentra materialmente presentado allí. Y que además, en esta teoría, en esta autora, vincula con lo que la imagen hace con nosotros y lo que nosotros hacemos con la imagen. En ese sentido, vincula a la performance. ¿Qué dice Pauwels al respecto? Él habla más bien de la imagen en su aspecto denotativo y la imagen en su aspecto performativo.
en su aspecto denotativo, es algo que, dice él, se objetiva y que por tanto podemos percibir al ver. Y la imagen en su aspecto performativo es lo que la imagen hace y la forma también en que la imagen se produjo, en que la imagen circula y en que la imagen recircula. Aquí entonces Pauwels se manifiesta muy fuertemente en el costado, podríamos decir, de la producción de imágenes. Y para Rose nos encontramos con que existe por lo menos el término de visión y de visualidad. Ella, cuando toma esta entrada de la visión, se refiere a lo que el ojo humano es capaz de ver, y cuando habla de visualidad refiere a lo que denominamos el régimen escópico, es decir, lo que construimos al mirar y lo que nos construye en nuestras miradas o lo que construye nuestras miradas. Voy a mencionar, aunque no está aquí, otra autora que es Katia Mandonki, que es una autora que trabaja en castellano y en México, que se ha preocupado específicamente por trabajar desde la noción de régimen escópico, más bien desde la filosofía y la estética, hacia la comprensión de lo que los seres humanos hacemos cotidianamente, tomando para ello las imágenes como lugar de investigación, lugar de pregunta. Todos estos autores y autoras que acabamos de mencionar, entonces, de algún modo hacen alusión a la posibilidad biológica de ver, a lo que se presenta, a lo que se objetiva, a lo que se percibe, y también a lo que ese mirar y ver construyen social, política e históricamente. Entonces, si ponemos en juego los conceptos, podríamos decir que acá, tomando una fotografía que ya presenté antes, está lo visible, que podríamos describirlo como aquello que podemos ver, que en este caso lo que podemos ver se presenta haciendo un juego con lo que a la vez no está tan visible. Como yo tomé esta foto, sé que se trata de policía que estaba en la calle en un momento en que había una manifestación. Elijo esta foto precisamente para poner un poco en cuestión esto de que lo visible tampoco es tan fácilmente interpretable o no puede interpretarse de una sola vez y para siempre. Aquí nos interesaría preguntarnos sobre si tuviéramos que investigar con esta fotografía el índice, lo visual, lo que aparece sugerido, se nos presenta aquí con lugares de más luz, que son las tiras de esos chalecos, que a su vez podrían indicarnos precisamente que se trata de chalecos y ahí realizar una cadena de inferencias para producir algún primer análisis relacionando lo visible y lo visual. Finalmente, si quisiéramos ingresar desde lo virtual, lo que no está allí pero es evocado, lo que es abstracción y performance, podríamos realizar una serie de operaciones analíticas para, en principio al menos, preguntarnos si ahí hay cuerpos, quiénes son esos cuerpos, a qué cuerpos se alude con estos uniformes que tienen tiras, qué quiere decir esto en el significado social de la Argentina y otras preguntas parecidas. Yo ahora estoy operando en forma analítica con preguntas para ir mostrando posibles operaciones sobre estas imágenes. Lo mismo aquí, si tomamos la perspectiva de Pauwels, podríamos comenzar por describir, tomando el ángulo denotativo, lo que vemos, esta materialidad que es objetiva, describirla. ¿Qué vemos? Vemos haces de luz que están presentados en tiras horizontales y verticales que organizan una composición. En principio vemos al menos 4 haces de luz que están compuestos en esta escena en una manera en que ocupan un lugar similar cada uno de ellos en la fotografía, y etcétera, etcétera. Es decir, podemos describir la materialidad que percibimos al ver. Pero a la vez nos podemos preguntar qué hace esta imagen con nosotros. Y si quisiéramos, si supiéramos, si tuviéramos el material para interrogar lo que sigue, también podríamos preguntarnos acerca de cómo se produjo, cómo circuló y recirculó esta imagen. Cómo se produjo y qué carácter asumió
al circular. Y por último, tomando la perspectiva de Rose, nuevamente podemos interrogarnos sobre lo que el ojo humano es capaz de ver aquí y sobre qué tipo de régimen escópico podríamos tener en cuenta para mirar esto que estamos viendo aquí. Y aquí con régimen escópico yo podría referirme a los modos de ver que se producen en la República Argentina en cierto momento temporal, que es donde esta foto fue tomada, y que vincula a ciertas acciones que ocurren en las calles de nuestras grandes ciudades. En lo que acabamos de revisar entonces, por lo menos, sabemos que tenemos que tener en cuenta los siguientes conceptos: visible, visual, virtual, aspectos denotativos de la fotografía y performativos de la fotografía o de la imagen, también cómo se produce, circula y recircula una imagen o fotografía, qué claves usamos para mirar, es decir, desde qué régimen visual miramos y qué claves construimos al mirar. Todo esto es lo que ingresa si comenzamos a tirar del hilo, como decíamos al principio, de lo que llamamos aquí, para comenzar, lo visible, lo visual y lo virtual, y después lo fuimos abriendo a esos otros conceptos que trabajan estos otros autores y autoras. Acá entonces vamos a entrar en otro paso que sí es necesario tener en cuenta cuando estamos trabajando hacia la construcción de ensayos visuales, que es el texto en relación a la imagen. Y ahora vamos a dar un ejemplo simplemente con una de las imágenes en relación al pie de foto. Para construir un pie de foto podríamos tomar en cuenta qué es lo que está visible, qué es lo que está sugerido, qué hace esta imagen, qué hacemos nosotros con esta imagen. Sería un camino posible para construir un pie de foto, en otras palabras. Vamos a ver ahora los distintos modos en que esta imagen fue nombrada por distintas personas que participaron de un grupo de trabajo en su momento en el que trabajamos con esta imagen. Todos estos fueron pies de fotos sugeridos por ese grupo. Entonces, como ven, tenemos la posibilidad de presentar diferentes pies de fotos y de hacer ingresar el texto en relación a la imagen. Recapitulemos ahora por qué nos importa conocer estas distinciones visible, visual, virtual, denotación, descripción, porque también esto es otro aspecto que va a ser importante tener en cuenta para la construcción de sus ensayos visuales. Podemos partir desde lo visible o partir de los conceptos o partir desde ambos simultáneamente. Podemos decir así que desde lo visible tenemos en cuenta la fotografía misma, sus temas, sus colores, texturas, planos, objetos, cuerpos, la composición, el montaje, y desde los conceptos los que acabamos de hacer ingresar. En esta diapositiva entonces empezamos a ver cómo sería posible para ustedes comenzar a pensar sobre los temas que quieren trabajar si hacen una entrada a la vez desde lo visible de estos conceptos o tomando uno u otro como puntos privilegiados de entrada. En cualquier caso, ambos estarían relacionados. También podemos pensar que podemos operar con estas distinciones y hacerlas jugar entre materialidades y argumentos. Nuevamente, con las materialidades ya sabemos que podemos mirar, ver, hacer visible estas cuestiones, que podrían ser también relacionadas a la composición y al montaje, es decir, pensar o una serie de fotografías que produzcan un montaje, un relato, o una fotografía intervenida que sea un montaje en sí mismo. Pero a la vez, desde los argumentos, también podemos pensar que sería posible que nosotras tengamos un tema que estamos trabajando, que a la vez a partir de ese tema construyamos un problema que queremos investigar y generemos una pregunta de trabajo. De esta manera, al hacerlo así, estaríamos elaborando un argumento, ensayando una idea y probaríamos sostenerla entre la materialidad textual y la materialidad de la imagen. Probemos nuevamente con imágenes. Acá estamos poniendo juntas dos fotografías que ustedes vieron antes y que refieren ambas a momentos de tomar la calle y lo educativo. Pertenecen a un corpus de fotografías en donde
se estaba poniendo fuertemente a debate la posibilidad presupuestaria en Ciudad de Buenos Aires con respecto a la educación pública y algunas tensiones político-partidarias que estaban por ser votadas en ese momento en la legislatura y que iban a tener un impacto directo sobre la política pública educativa. Y estas fotografías pertenecen a este corpus. Yo acá lo que estoy haciendo es poner dos fotografías juntas para mostrar simplemente cómo a partir de la imagen podríamos comenzar a construir un relato. Acá empieza a aparecer un relato que se hace visible. Yo no voy a nombrar cuál es ese relato, simplemente estoy diciendo que cualquiera de nosotros podría con estas dos imágenes comenzar a construir un relato desde su materialidad. Lo mismo si agregáramos otra fotografía que es de este mismo corpus, podríamos seguir construyendo un relato. Todo lo que estoy haciendo acá es poner en pantalla una operación, un procedimiento muy simple, que es el procedimiento de poner juntas fotografías de un corpus que son el mismo corpus, que sin embargo cada una de ellas traen aspectos muy diferentes entre sí y otros muy similares. Encontramos rápidamente que aspectos similares desde lo visible son los delantales blancos. Sin embargo, en las fotografías de la izquierda los delantales están intervenidos y en los de la derecha no. Este aspecto que se pone en juego desde lo meramente visible remite a algo que es visual y virtual, como vinimos viendo, es decir, algo que está sugerido y algo que directamente no está aquí, pero que nosotros podemos reconstruir a partir de la imagen. Entonces, digamos que poniendo en juego los conceptos que ya conversamos sobre lo que hay en la columna de la izquierda, que ya lo enumeramos, tenemos la necesidad de vincularlo a lo que está a la derecha de la llave, que remite al campo conceptual de lo visible, visual, virtual o régimen escópico, todas estas cuestiones que estuvimos trabajando y que sería un modo conceptual de ingresar a nuestros ensayos visuales. Pero también podríamos ingresar desde la producción de fotografías en sus aspectos técnicos, como dijimos antes, luz, color, encuadre, composición, plano. Todos estos aspectos están presentados para ustedes en otros de los videos de esta serie, de este curso. También otro aspecto que importa que ustedes vayan empezando a mirar es lo relativo al campo conceptual de los aportes de diferentes disciplinas. Con disciplinas acá nos referimos a antropología, sociología visual, educación, y lo relativo al campo conceptual de los aportes de la fotografía en lo cotidiano, en lo más cotidiano de nuestra vida social, que es otro aspecto que a veces perdemos de vista, pero que es importante tener en cuenta cuando estamos trabajando en la construcción de ensayos visuales, y ese tema en particular también va a ser trabajado en otros de los momentos de este curso. En nuestro curso tomamos las nociones de la calle y de tomar la calle y la ligamos a lo educativo, que podemos ligarlo también a la escuela o al territorio. Tiro estos conceptos acá sobre la mesa para pensar que a veces la calle en ciertos contextos se torna el concepto llave o el concepto relevante, pero que en otras situaciones el concepto que podríamos tal vez equiparar a este, tomarlo como equivalente, es el concepto de territorio. En algunos sentidos podría ser equivalente y en otros no. Esto sería algo que podemos dejar planteado para explorar. Pero cuando hablamos de tomar la calle nos referimos en general a una expresión que remite a algo concreto, que es ocupar la calle en las ciudades. Sin embargo, tomar la calle también es una metáfora y a la vez se construye como concepto. Entonces interesa ir poniendo en foco para ustedes que estos conceptos, la calle o su equivalente en otros contextos del territorio, la educación o su equivalente tal vez en otros contextos de escuela, son situaciones que van a ingresar en este seminario, pero que nosotros vamos a poner a problematizar a través del uso de la imagen y de la relación entre imagen y texto. Hay algunas disciplinas y autores y autoras que
han ya pensado sobre estas cuestiones de la toma de la calle. Una de las autoras es Judith Butler, que presenta 2 o 3 aspectos que voy a detallar ahora muy brevemente, que son: uno es el cuerpo político, como ella lo toma para indicar que es una construcción de coaliciones que se presentan en un determinado momento y lugar, que toman la calle y que pueden trascender un reclamo inicial. Podría ser que el reclamo inicial sea, supongamos, porque la ley porque cierta ley se puede aprobar en un congreso, por poner un ejemplo, pero que a la vez esa situación puntual o singular trascienda y termine formando coaliciones que se sostengan en el tiempo y que busquen otros reclamos que vayan mucho más allá de pasar una simple ley y que pongan en cuestión todo un régimen político y social de un momento dado. Ella toma entonces, para hablar del cuerpo político, un ángulo que ha llamado ella misma performativo. Y en ese sentido lo que quiere decir es que una vez que algo así ha sucedido, ya nada vuelve a ser como era, porque se inauguran nuevos conceptos, un nuevo vocabulario, formas de estar, y además es performativo en tanto es materialmente corporal, se establece contacto con otros cuerpos y así podemos hablar de un cuerpo político en sentido metafórico, en sentido político y en sentido concreto material de los cuerpos que se organizan. Este ingreso de esta teoría podría ser relevante para algunos y algunas de ustedes si se interesan, y está indicado en la bibliografía que se usó para construir el curso como una lectura que ustedes pueden hacer luego del curso, porque en este caso nosotros vamos a tomar otros autores y autoras, pero lo dejamos señalado como una posibilidad para profundizar en este aspecto de tomar la calle. Hacemos la salvedad de que la obra de Butler es una obra compleja y para la que recomendamos no leer un pedacito, sino en lo posible tener un tiempo suficiente para leer varias de sus obras y leerlas además en la sucesión en que ella fue proponiendo su pensamiento en voz alta, por decirlo así, al escribir sus textos. También podemos tomar otro autor, que es un autor uruguayo, que es Sibeki, y él ha tomado la noción de tomar la calle más como recuperar el territorio. Por eso yo decía antes que a veces la perspectiva de tomar la calle en algunos autores y autoras aparece como posible de ser homologada a recuperar el territorio. En este sentido, Sibeki ha realizado análisis de procesos históricos recientes en América Latina, por ejemplo en Argentina y Bolivia, vinculados a recuperar el territorio, pero también lo que se va tomando como clave en su perspectiva es que él ingresa a esta situación de tomar la calle en algún momento justamente como un momento de los procesos, pero que es necesario ampliar la mirada, un poco como decía antes Butler, un reclamo puntual puede extenderse, la coalición puede permanecer en el tiempo e interpelar situaciones que son más profundas, y en el caso de Sibeki, particularmente, él ha realizado estudios vinculados a estas situaciones de toma de la calle, recuperar el territorio y los llamados movimientos sociales, muy específicamente en algunos de sus trabajos sobre el ángulo educativo. Esto llamamos la atención también porque sería otro autor que ustedes podrían profundizar, tal vez luego del seminario, pero en el momento en que estén construyendo sus trabajos, para pensar, tomar la calle, recuperar el territorio, lo educativo, vinculado a movimientos. Por eso creemos que, siguiendo el hilo que inicialmente planteamos acá al inicio de esta presentación, cuando hacemos ingresar las imágenes, está muy bueno que tomamos ese ángulo en donde vemos algo, literalmente se ve qué lugar ha tenido el cuerpo en la calle, qué lugar ha tenido el cuerpo en otras disputas educativas en la Argentina, en otros momentos históricos. Es decir, lo que estamos proponiendo es que a través de
alertarnos acerca de que es posible ver en imágenes algunas de estas preguntas en su aspecto más tomado desde el lado visible, podemos comenzar a preguntarnos sobre los otros aspectos que están sugeridos o que serían abstracciones. Aquí dejamos planteadas estas preguntas como preguntas orientadoras cuando ustedes estén haciendo sus trabajos para poder ir pensando cuál va a ser el corpus que van a tomar, cómo van a armar su corpus y qué preguntas iniciales creen ustedes que pueden hacer. No estamos diciendo que tengan que hacer estas preguntas, pero estamos diciendo que estas preguntas los pueden provocar a ustedes, las pueden provocar a ustedes a pensar las suyas, las propias. También es importante que sepamos que si vamos a hablar de tomar la calle, es muy probable que, como dijimos antes, lo liguemos a lo que habíamos denominado lo performático y en ese sentido tengamos que preguntarnos acerca de qué es el cuerpo, qué noción de cuerpo tenemos y qué hace el cuerpo en el espacio público. A partir de esto dejamos de nuevo aquí desglosadas a la vista de ustedes varias preguntas que creemos que pueden ser interesantes para tomar en la medida en que van recorriendo los materiales del seminario y que van haciendo las precisiones para elegir su corpus y producir su primer borrador de ensayo y su final para regularizar por un lado la cursada de este curso, pero esperamos para producir conocimiento para sus propias investigaciones. Entonces acá sí vamos a tomar por último este ángulo de qué otras literaturas, artes, disciplinas están vinculadas al uso de la imagen. En historia, inicialmente la imagen en la disciplina de historia aparecía asociada como fuente primaria o también fuente secundaria, pero sí estaba claramente ubicado en un nivel más bien representativo, es decir, lo que era visible en la imagen se tomaba como índice de veracidad, inclusive se contrastaban, en algunos estudios se contrastan imágenes con testimonios, simplemente para refrendar si algo había ocurrido o no, por ejemplo. En este sentido decimos que en historia lo visible, en este modo de usar la imagen, daría un índice de veracidad. Sin embargo, a lo largo del tiempo, en algunos estudios históricos, lo visual comienza a dejar lugar a preguntas, es decir, desde lo visible se va hacia lo visual para hacer preguntas sobre cuáles son los indicios que aparecen en las fotografías. Indicios de qué cuestiones son los que están en esas fotografías que nos permitirían construir un camino analítico para reponer algo que tal vez no esté ahí en esa fotografía. Entonces ya la fotografía no aparece como índice de veracidad necesariamente, sino al revés, como lo que no está ahí y podríamos pensar por qué no aparece. En esta misma disciplina, por ejemplo, en vinculación con historia del arte o con la historia de los fenómenos culturales, se fue problematizando esta cuestión y se pasó de conceptualizar a la fotografía como fuente o documento para abrir a preguntas sobre la producción de imágenes. Entonces aquí vemos que ingresa lo que habíamos denominado inicialmente como aspectos performativos, lo virtual y el régimen escópico. Algo similar pasa en el campo de la antropología, aunque como la antropología siguió un curso bastante diferente que el curso de la disciplina de historia, al menos en el contexto occidental, tiene particularidades propias. La imagen en antropología se corresponde directamente con los inicios de la disciplina y siempre los antropólogos más tradicionales, por decirlo así, trabajaron con representaciones, es decir, con el valor de representación de la imagen y de representación gráfica en particular. Fotografías, croquis, dibujos, mapas son parte del acervo de los antropólogos. A partir de los 70 sí podemos indicar que justamente fue el campo de la antropología visual ligada al trabajo etnográfico que empieza a generar preguntas acerca de esta posición colonialista, porque esta representación gráfica que estoy indicando que tiene lugar desde el inicio de la antropología también se dedicaba a generar colecciones, como si fueran sets de materiales que estaban representados gráficamente y que más bien era como una especie de repertorización de una cultura como la cultura tomada en sentidos quizás tal vez de exotización
y que tenía este sesgo fuertemente colonialista de la disciplina en su inicio. Acá es interesante resaltar que en la antropología se produjo un diálogo fuerte con los estudios culturales que empiezan a empujar el pensamiento en el campo de la antropología y a construir, si se quiere, pequeños lugares desde donde interrogar el campo de la antropología, pero que precisamente ingresan por la imagen. En los estudios culturales, todo lo ligado a lo visual es muy fuerte, porque los estudios culturales, como ustedes deben saber, toman como gran parte de no solo de su objeto de estudio, sino de sus metodologías, las ligadas a las artes y la cultura. En ese sentido, los estudios culturales han, si se quiere decir, empujado el pensamiento en el campo de la antropología ya desde hace muchas décadas, y más adelante no solamente continuó este cuestionamiento, sino que también se puso de relieve que obviamente producimos discursos con las imágenes. Esta perspectiva interdisciplinaria, interdisciplinary perspective, de la performatividad ingresa al campo de la antropología desde esta conjunción de miradas disciplinares y fuertemente anclada en estos aspectos que estamos ahora describiendo con el carácter de aspectos visibles y que están vinculados a los estudios culturales vía la producción artística. Así que ahí es interesante mirar ese lugar, cómo existen estas tensiones, diálogos y disputas entre estas disciplinas que terminan reconstruyendo cada uno de los campos propios. En sociología no me voy a extender demasiado porque esto va a ir siendo comentado en cada una de las clases, pero sí podemos destacar nuevamente un uso tímido de la imagen inicialmente, pero después hay algunos puntales y autores específicos que van insistiendo mucho en relacionar la fotografía con la práctica de la sociología. Muy fundamentalmente interesa señalar que en la sociología y lo que después fue la sociología visual crítica se tomó prestado y se relacionó mucho de lo que se empezó a trabajar con la semiótica, la lingüística, la teoría del signo, y así con el cuestionamiento de lo representativo como sinónimo de evidencia y de verdad. Esto último es similar a lo que describía para la antropología y para la historia, lo que quizás es bastante particular en sociología o en algunas miradas de la sociología es su fuerte relación a través de la semiótica y la lingüística con todo lo relativo a lo visual, a la imagen.